Bueno, pues acaban de aparecer las nuevas declaraciones de María Zaharova y básicamente lo dice todo. Dice que bueno, que la OTAN lleva mucho tiempo preparándose para una guerra con Rusia, también que Francia está cada vez más involucrada en la guerra directa con Rusia, que el último ataque a unos periodistas en el Donbass ha sido premeditado y que hace un llamamiento a la ONU para que condene este tipo de ofensivas. Bueno, es algo increíble, la verdad. La retórica, digamos, la dialéctica, todo lo que se está diciendo en torno a la situación actual y cómo están las cosas, no hace más que pensar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que realmente el único futuro visible es la guerra total, la confrontación total. Eso es lo que se está viendo, lo que se está viendo reflejado, digamos, por doquier. Por lo demás, hoy tenemos un repaso bien completito. Tengamos en cuenta que en Armenia la situación es muy grave. Hay muchas revueltas populares ya muy definidas contra Pashinyan, el cual se ha puesto literalmente frenético en sus últimos discursos en el Parlamento armenio. En fin, recordemos que Armenia, de hecho, según Pashinyan, siempre según Pashinyan, ha manifestado su intención de abandonar el OTSC, es decir, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva con Rusia. Los rusos se lo han tomado, digamos que con filosofía, y han dicho que básicamente esperan que, bueno, que las cosas se arreglen, básicamente. Ciertamente a los rusos tampoco es que les tenga sin cuidado, pero bueno, eh, digamos que no les afecta demasiado, teniendo en cuenta la situación general, pues ya casi es lo de menos. Pero de lo que se está hablando y mucho es de la cuestión de Biden. Hemos, bueno, antes de empezar con la cuestión de Arabia, hemos estado viendo un montonazo de información de Estados Unidos en la cual se dice que Biden no va a hacer otro mandato. Es decir, va a ocurrir algo, quizá sencillamente se retire, quizá le ocurra algo, quizá se escenifique alguna cosa, sea como sea, Biden no va a continuar y de hecho teníamos preparada en algún lugar de por aquí, a ver si lo conseguimos encontrar. Ahí está. En el propio New York Times se dice que Biden sencillamente no está ganando y que su campaña, es decir, la campaña que está llevando a cabo, su equipo de campaña debería dejar de pretender que Biden realmente va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y entonces ahora ya sí podemos retomar la cuestión. Y es que, bueno, por alguna razón no se le está dando mucho bombo a esta noticia, pero lo cierto es que es muy, muy importante. Arabia Saudí se ha salido del petrodólar. Justamente se cumplían 50 años del acuerdo sobre el petrodólar, el famoso acuerdo que digamos que dio forma a nivel financiero y algo más, ¿verdad? A nivel económico dio forma al mundo durante estos últimos 50 años. Eso se ha terminado y ahora digamos que hay mucha especulación. ¿Qué pasará? ¿Se va a caer el dólar sin más? ¿Va a pasar esto? ¿Va a pasar lo otro? Bueno, nosotros llamamos aquí la atención sobre la cuestión de las CBDC, Central Bank Digital Currency, es decir, divisas digitales de los bancos centrales. Es decir, un truco para tratar de tomarnos el pelo una vez más. Si ya nos tomaban el pelo con el petrodólar, imagínense con este nuevo invento. Entonces, hay que mirar hasta qué punto realmente esto es un movimiento de Arabia Saudí o es más bien un movimiento del propio imperio. Lo dicho, Biden no se espera que vaya a continuar y ahora añadimos esto que el petrodólar no va a continuar. Entonces, ¿esto está siendo natural? ¿Está ocurriendo sin más? ¿O hay algo detrás? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. Antes de nada, antes de continuar, hay que destacar el artículo de Pepe Escobar. Él ya aventura un verano caliente, nunca mejor dicho, un verano peligroso. Y es que ciertamente coinciden demasiadas cosas. Coinciden demasiadas cosas. Coinciden las elecciones que acaba de convocar el propio Macron en Francia, las elecciones en Reino Unido, los Juegos Olímpicos y alguna que otra cosilla más.
entre otras cosas, por ejemplo, la cumbre de la OTAN el 11 de julio. Entonces, julio, julio, julio. Parece que ese mes algo tenga que ocurrir. Ya hemos visto, ¿verdad? Biden, el petrodólar y ahora vemos todo esto. Ya habíamos comentado las últimas declaraciones de María Zaharova, es decir, un día cualquiera, un día como hoy mismo, vemos que ciertamente la situación es de tensión. También se ha hecho mucho barullo con toda la cuestión de los ejercicios en el Caribe por parte de Rusia. Tiene a sus buques, a su submarino, ahora mismo en La Habana, y eso no es novedoso porque era algo que estaba previsto, pero lo que sí es novedoso es el barullo, insistimos, que se está haciendo en Estados Unidos con esto, como si fuese algo, una premonición, vamos a decirlo así. Y de hecho, Escobar es a eso a lo que digamos que presta más atención, a la cuestión de las falsas banderas, las premoniciones sobre una hipotética falsa bandera, un evento de falsa bandera que eventualmente podría ocurrir este verano, más concretamente este mes de julio. Ciertamente hay muchas cosas que se juntan, con lo cual no sería de extrañar que un evento muy oportuno, ¿verdad? Una de esas casualidades bien oportunas pueda, digamos que, patear el tablero, por así decir, de manera que se puedan recolocar las fichas sin que nadie recuerde exactamente cómo estaban colocadas en primer término, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. La decisión crucial ha sido tomada por la enrarecida plutocracia que realmente dirige el espectáculo. Obligar a Europa a entrar en guerra contra Rusia. ¿Recuerdan cuando aquí lo decíamos y nos llamaban de locos para arriba? Decíamos que habría guerra en Europa y que esa guerra sería contra Rusia y sería azuzada por parte de Estados Unidos. Ahora ya ven, Pepe Escobar lo dice abiertamente, ya se dicen todos los mentideros de forma abierta, sin problemas. Ya se ha dicho más todavía, lo hemos cubierto en los otros programas, en los otros vídeos que hemos hecho. La culpa ya es de los jóvenes, ya está todo decidido. Los jóvenes deben ir a la guerra. Si van y se gana dicha guerra, cosa que es imposible, los jóvenes no van a tener el mérito porque ya se les dijo que fueran. Si van y se pierde dicha guerra, por supuesto, la culpa va a ser de los jóvenes. Si no hubiese eventualmente guerra, igualmente iba a ser la culpa de los jóvenes. O sea que, digamos que una vez que ya tenemos todo decidido de antemano, pues ya no hay mucho que rascar, como se suele decir, ¿verdad? Entonces, conviene tener esto en mente para el viaje que vamos a hacer ahora, ya de un carácter más histórico. Vámonos a los años 20, concretamente a 1929. En 1929 ocurría el famoso crack del 29, el crack de la bolsa, toda la crisis económica que le siguió y la guerra que siguió. Y ahora piensen por un momento que aquí también hubo una crisis económica muy grande. La crisis de Lehman Brothers, ¿verdad? De la cual supuestamente nos íbamos a recuperar y no iba a pasar nada, pero que lo cierto es que no ha habido una auténtica recuperación. Lo que ha habido es una trampa, un truco. Se cubrió el problema mediante deuda, cantidades colosales, descomunales de deuda, como nunca se había visto. Y oh, casualidad, eso exactamente también es lo que ocurrió en Alemania, en concreto, con la cuestión de la República de Weimar. Eso siguió ocurriendo, las cuestiones no se arreglaron y de hecho cuando el señor del bigotito consigue invadir Francia, una de las razones históricas que se aducen para ello es que Francia realmente nunca se había recuperado de la crisis del 29. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Aquí tenemos en pantalla al famoso escritor, economista, John Kenneth Galbraith. Galbraith escribió un clásico, que es precisamente El crack del 29, así se titula su libro. Es un libro que, bueno, realmente no es que sea demasiado profundo, pero es una lectura recomendable por lo significativa que es y por el final tan peculiar que tiene. Al final del libro, el autor, curiosamente, se pone conspiranoico y alega una serie de cuestiones que hacen pensar que lo que ocurrió en el 29 estaba preparado. Es decir, por supuesto, no vamos a decir que el propio Galbraith ni nosotros mismos saquemos como conclusión que todo fue una conspiración sin más y punto. No, había, por supuesto, muchas razones económicas, muchas razones financieras, todo tipo de causas para lo que fue la crisis del 29, pero hubo una operación desde los mentideros del poder, digamos, desde esas, bueno, familias, ¿verdad? Esos grupos de interés que siempre están por ahí rondando, los cuales manejaban información privilegiada, hicieron movimientos sabiendo
acerca de lo que podía o debía ocurrir y que fruto de ello, digamos que la crisis tomó ese cariz tan característico, ¿verdad? Que tenemos todos en nuestras cabezas al pensar en ese crack del 29 y la Gran Depresión, ¿verdad? La Gran Depresión. Entonces, tenemos unos paralelismos bien claros y tenemos también ese detalle de que Galbraith, alguien poco sospechoso de, digamos, no ser lectura obligada, por así decir, ¿no? Digamos que Galbraith es un clásico. Y él tiene el mérito de, en esta obra, El crack del 29, decir con claridad que ciertamente hubo una mano negra que manejó las cosas en torno a todo lo ocurrido con el crack del 29. Lo que ocurre después ya lo saben. Toda la tensión en Europa, en el mundo, con la cuestión de la Gran Depresión, la aparición de la ultraderecha y por último la guerra. Da que pensar, ¿verdad? Aquí estamos viendo la noticia del New York Times que ya comentábamos antes. Digamos que entra dentro de todo ese contexto que estábamos viendo. Y aquí la cuestión que realmente marcó las últimas décadas y dentro de ese, digamos, marco de esos 50 años del petrodólar, ¿verdad? Los 50 años del petrodólar, los 50 años en los cuales una de las grandes cosas que ocurrió, una de las cosas significativas y que todavía a día de hoy no acaban de ser comprendidas es la caída de la Unión Soviética. ¿Por qué cayó la Unión Soviética? Gran pregunta que una y otra vez siempre se hace, pero que nunca llega a explicarse del todo, ¿verdad? La hegemonía del paradigma liberal hizo desaparecer del debate académico la discusión sobre la experiencia soviética. Sin embargo, la planificación característica de la Unión Soviética formó parte central del mundo capitalista. La planificación característica de la Unión Soviética formó parte central del mundo capitalista. Otra vez volvemos a esta dicotomía, ¿verdad? Esta extraña dicotomía y a este extraño movimiento entre bambalinas, siempre igual, siempre igual. Entonces, ¿qué pudo haber pasado y cómo pudo haber determinado la cuestión de la Unión Soviética el mundo que tenemos ahora? Recordémoslo, crack del 29, estaba reciente y muy reciente la Revolución Rusa, ¿verdad? La aparición del comunismo como amenaza. Había ocurrido la Guerra Civil, de hecho, poco después de la Revolución de Octubre, ya saben, año 2021, la Guerra Civil en Rusia, y unos años después tenemos ya el crack del 29 con Galbraith diciéndonos estas cosas. Después ocurre todo lo que ya hemos dicho, ¿verdad? La ultraderecha, la guerra, y ya por último viene esa época de Guerra Fría, de dos bloques, la dicotomía, y digamos que la imposibilidad de sacar conclusiones como aquí mismo se dice. Es decir, la hegemonía del paradigma liberal hizo desaparecer del debate académico la discusión sobre la experiencia soviética. Entonces hay un impasse, ¿verdad? Unos paréntesis que no nos permiten ver qué es lo que realmente pasó. Y así seguimos a día de hoy. Seguimos sin saber realmente qué es lo que pasó una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, perdón, y hasta la propia caída del mundo soviético, de la Unión Soviética. Es decir, ¿qué ocurrió realmente? ¿Fue toda una película de buenos y malos? ¿Fue todo un partido de fútbol? ¿O ocurrió algo más? Algo que sea realmente significativo. Digamos que se fue conformando un mundo en el que se suponía que el final, no lo olvidemos, el final del proyecto moderno, debía ser la paz en la tierra, la alegría, la prosperidad y todo maravilloso, liberté, égalité, fraternité, ¿verdad? Haciendo referencia también al mundo francés. Ese mundo francés en el que ahora, fíjense, Macron, los Juegos Olímpicos, todo lo que decía Escobar, ¿verdad? Entonces, dentro de todo este contexto, alguien, de hecho, en el canal, y se lo agradecemos, hizo un comentario muy agudo acerca de que efectivamente hay muchas cosas que decir y una de ellas es digamos, el papel que tuvo la Iglesia Católica a raíz del Concilio Vaticano II, sus extrañas vinculaciones, pensemos por un momento en Pablo VI y sus conexiones comunistas, algo bien extraño, algo bien curioso. Pensemos también en Juan Pablo II y, en este caso, su vinculación con Solidaridad en Polonia. Recordemos que también la propia Margaret Thatcher hizo también este tipo de vínculos bien curiosos con Polonia, digamos que justo antes de que se produjera la caída de la Unión Soviética, en esos años clave, esos años finales,
Y también hacemos ya un llamamiento sobre la novela de Malachi Martin, La casa azotada por el viento. Una novela, Malachi Martin era un muy buen escritor, independientemente de lo que diga en la novela como novela está muy bien, es estupenda, pero es que además en ella aparece un personaje que claramente es Juan Pablo II, aunque no lo nombra, y curiosamente, una vez más, al final de la novela, lo mismo que decíamos con lo de Kenneth Galbraith, al final de la novela hay un pasaje muy extraño que además termina de forma abrupta, la novela termina de forma abrupta, en la cual hay un clima también de guerra, en la cual este papa en concreto, según la visión de Malachi Martin, este papa en concreto se queda indeciso en medio de una situación muy absurda, confusa, contradictoria, y es como que algo grande va a ocurrir, algo muy grande, una guerra, una gran... Y la novela sencillamente se termina ahí, sin que podamos saber más. Es decir, una y otra vez tenemos esta tónica, una y otra vez, una y otra vez. Y digamos que esa novela se está haciendo realidad, porque fíjense la realidad que tenemos ahora mismo. Fíjense cómo está Argentina, ¿verdad? Con estas protestas tremendas. Armenia, lo estábamos viendo. La dormida Europa, porque realmente en Europa es asombroso cómo se está hablando abiertamente de una guerra y además nuclear. Con Europa se está hablando de restablecer el servicio militar obligatorio. Se está hablando de todo tipo de cosas y la población está como sonámbula. No reacciona realmente, no al menos al nivel de lo que se está planteando. Además que es algo que va totalmente en contra con lo que se suponía que iba a ser el proyecto moderno, el proyecto europeo, ¿verdad? Con esa paz. Nació, ¿verdad? Como que iba a traer la paz. Nació en la paz y para la paz, para evitar la guerra. Y ahora, sin embargo, guerra, guerra y guerra. Debemos ir a la guerra, tiene que haber guerra. Pensemos en un momento también en las últimas declaraciones de Stoltenberg. Claramente, de hecho, Zaharova también hizo mención de eso. Comentó que lo que dice Stoltenberg tampoco es que les haya sorprendido, puesto que la OTAN no ha hecho más que enviar armas y armas, con lo cual el hecho de que ahora los miembros de la OTAN estén obligados a enviar armas no cambia nada realmente, pero es significativo. Es significativo de que efectivamente la guerra es la única opción que se está dejando. Si ahora unimos esto con lo que decíamos acerca de Biden y que efectivamente, o al menos teóricamente, no va a tener un siguiente mandato, cabría preguntarse, pero entonces, ¿quién va a gobernar? ¿Va a ser entonces Trump sin más? ¿Va a salir un candidato sorpresa en el último minuto que supuestamente va a tomar el relevo de Biden? ¿Qué puede ser todo esto? Hay una opción que no hay que descartar, y es la opción de que sencillamente, al igual que está pasando en Ucrania, no haya elecciones y ya está. Quizá tampoco esté Biden. ¿Cuál es el problema? Si se consigue implementar un evento lo suficientemente gordo que lleve las cosas a una situación lo suficientemente grave, nadie preguntará siquiera cuál es el problema. Y tenemos la experiencia de lo que pasó hace 4 años. Así que tampoco es precisamente ningún disparate. Por lo demás, recordar lo que hace ya 3 años, como ven ahí en la fecha, nos decía Thierry Mesin, la doctrina Rumsfeld-Zebrowski. Cabe reflexionar acerca de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, así como reflexionar también sobre lo que ocurrió en otra fecha clave dentro de todo este contexto general que hemos estado viendo aquí, que fue el suceso de las Torres Gemelas. ¿Qué es lo que realmente pasó ahí? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo es que se encuadraba en unas circunstancias muy parecidas a las de otros sucesos, a las de otros eventos? Pensemos en la crisis de la burbuja de los .com, que coincidió ahí, ¿verdad? Pensemos en algunos analistas como Michael Rupert, que en aquellos años hacían, pues eso, análisis exhaustivos desde el punto de vista económico. Digamos que su enfoque era del peak oil, pero eso es casi lo de menos. La cuestión es que según estos análisis, la situación no era buena. Había caído la Unión Soviética, como habíamos visto, pero eso no hizo que el mundo capitalista, el mundo occidental, se reafirmase, sino que de hecho, nada más caer la Unión Soviética, empieza la crisis de los 90 y solo unos pocos años después ya viene la crisis de los .com. Digamos que la cuestión estaba que no acababa de arrancar. Es como que era necesario un algo, una transformación, un paso adelante hacia una nueva cosa que permitiese
que la situación que se había vivido antes, que había vivido la generación anterior, la generación que vivió esos años del petrodólar, ¿verdad? La que lo vivió siendo adulta, no la que nació en ese entonces, sino la que vivió realmente esos años, una vez que pasó la crisis del petróleo, esos años dorados, ¿verdad? Vistos en perspectiva, piénsenlo en la cultura popular, los años dorados de los 80 y los 90, toda esa gente, ¿cómo convencerla de que ese modo de vida ya no puede ser implementado? ¿Cómo convencerla de la necesaria transformación en la cual todo eso debe ser olvidado y debe vivirse, bueno, con un nivel de vida mucho más bajo? Y aquí, por eso mencionábamos también lo que está ocurriendo en Argentina. Pensemos por un momento en que Argentina ha sido utilizada como banco de pruebas, como laboratorio para ciertos experimentos de esta índole, pero España también. Javier Solana, en su día, el que fuera también secretario de la OTAN, dijo que España, era el laboratorio de Europa, era donde se probaban ciertas cosas para ver si funcionaban y después se aplicarían ya a nivel europeo. Entonces se dan cuenta de toda la miscelánea, ¿no? De todo este panorama que se ha dibujado en estos pocos minutos que llevamos hablando. Es decir, tenemos una situación en la que se mire como se mire, un evento es necesario, un evento que catalice, un evento que tape por un lado, que haga justificable cosas que de otro modo no serían justificables y que anime, por así decir, a que aquellos que no están dispuestos, que en condiciones normales no estarían dispuestos a hacer ciertas cosas, se vean abocados a sí tener que hacerlas. Digamos que ahora es conveniente que se olvide todo ese rollo de la democracia, que se olvide toda esa cuestión del nivel de vida, el estado de bienestar, todas esas cosas. No olvidemos que la Unión Soviética fue clave para que en Occidente hubiese estado de bienestar. Todo eso ahora debe ser olvidado porque sencillamente el proyecto moderno que supuestamente tenía esas características y iba a llegar a una culminación maravillosa, en la cual eso iba a ser la normalidad y se acabó, lo cierto es que es incapaz de implementar dicha cosa. Porque no nos equivoquemos, todo este imperialismo, todo este mundo occidental, eurocéntrico, etcétera, etcétera, ha dependido siempre de la necesaria extorsión del resto del mundo. Es solo en la medida en la que se puede garantizar eso que es viable lo otro. Así que ya lo ven, hemos destacado aquí varias cosas absolutamente clave para entender que lo que se avecina es grave, que es necesaria una reacción, primero una toma de conciencia y después una organización en torno a esa toma de conciencia, y que cabe estar preparados porque necesariamente algo gordo debe ocurrir. Se está hablando en Estados Unidos, se está viendo en Europa, los rusos parecen tenerlo muy muy claro, los chinos también. Está claro que aquí algo se cuece, algo que, en palabras del propio Escobar, sin duda estallará en breve. Veremos qué cabe esperar. En cualquier caso, aquí, ya lo ven, hacemos un análisis serio, responsable y una y otra vez vamos a seguir repitiendo lo mismo. Es necesario un esfuerzo intelectual que consolide una institución donde los principios estén bien definidos y que eso nos pueda llevar a una auténtica civilización, porque no se equivoquen, todo este aparente caos, bueno, todo este caos, no es que sea aparente, realmente hay un caos, todo este caos no es fruto de la casualidad no existe, es fruto del fracaso moderno. No del fracaso comunista, no del fracaso capitalista, del fracaso moderno. El fracaso de toda una concepción de la vida y del mundo. Lo dejamos ahí. Ya saben, hagan like, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual. Lo dicho, gracias por adelantado, saludos muy muy cordiales y nos vemos en la próxima.